Por favor, pasen a Hebreos capítulo 12. En el día de hoy vamos a ver una enseñanza que se llama la supercarretera de la familia de Dios. En Hebreos 12, en el versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminadas. En el mismo registro en que la palabra nos insta a que sigamos la paz con todos, nos dice además: mirad bien, y continúa luego diciendo que si brotase alguna raíz de amargura, nos estorbaría para esta paz entre nosotros. ¿Ven todo lo que nos dice? Así de importante es perdonar. La forma en la cual entrenemos y preparemos nuestro corazón con la palabra será la forma o la manera que seguiremos la paz sin estorbo dentro de la familia. Hay que tener cuidado con esto, porque la raíz ahí es de amargura. Imagínense, si la raíz es de amargura, ¿de qué será el tronco de la planta? De amargura. ¿De qué serán las ramas y las ramitas? De amargura. Y las hojas y el fruto igual. Por eso es tan importante. Anoten esto: no es el tiempo lo que cura las heridas, sino lo que uno haga con la palabra de Dios en ese tiempo y con el amor de Dios lo que realmente las cura. El tiempo no cura las heridas, es lo que vos hagas en ese tiempo con la palabra de Dios y el amor de Dios lo que va a curar las heridas. Amar y perdonar son verbos y por definición denotan, implican, demandan una acción por parte de la persona. El cristianismo es un andar dentro y fuera de la casa de Dios. Por eso se llama Christi andad. Christi andad. Es una buena forma de decirlo. Es un andar. Andamos por las avenidas provistas en la palabra de Dios. Las avenidas imprescindibles son la avenida del amor, la del perdón y la de la creencia. Es importante recordar que el perdón, una de las avenidas principales en esta ciudad de la familia de Dios, tiene dos manos, una para ir y otra para volver. Una mano es pedir perdón y la otra es darlo. Para que la ciudad de la vida de la familia de Dios no tenga congestión de tráfico, es imperativo que haya buena circulación en las avenidas principales. Por lo tanto, demos y recibamos perdón para que no haya atascamientos, embotellamientos o trancones dentro de la familia. Si hay embotellamiento producido en la avenida del amor y del perdón entre, digamos, usted y yo, todos aquellos hermanos en Cristo que tengan que atravesar nuestra avenida para llegar a otros hermanos en Cristo tendrán gran dificultad de atravesarla. ¿Entienden? Usted y yo estamos congestionando nuestra avenida. Somos un cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Por eso, lo que sea que usted haga afecta de una manera u otra a todos sus hermanos en Cristo. Tengo una pregunta. ¿Le parece exagerado esto que dije? Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, si le parece exagerado. Y si no, vaya igual. Es un lindo versículo de la Escritura. Romanos capítulo 12, en el versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que le pasa a usted con su hermano nos pasa a todos. Si usted y su hermano están en malos términos, si es usted y su hermano, ustedes dos son hermanos, así que su hermano es hermano nuestro y usted también. Entonces lo que pasa en la avenida entre nosotros dos influye negativamente lo que pasa
con nuestros otros hermanos en Cristo. Mateo capítulo 18. Es como en una gran ciudad, 1, 2 o pocos más accidentes frenan la circulación a nivel global. Hay que prestar atención a las señales de tránsito que están aquí en la palabra de Dios. Acá están las señales del tránsito dentro de la familia de Dios. No se detenga sobre la carretera. Si tiene un problema, arrímese a un costado, ponga las balizas de posición, quédese ahí, encienda las luces, repare el daño pronto y continúe la marcha en alta velocidad en la supercarretera del amor de Dios. Mateo 18, en el versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En esta circunstancia también usted habla la verdad en amor. Usted va si no vienen a usted. Esa es la recomendación de Jesús. De esta manera usted le da a su hermano la oportunidad de actuar cristianamente, manifestando arrepentimiento, y se la da a usted mismo de otorgar perdón, remisión total de la falta y remover los vehículos accidentados de la carretera entre ustedes dos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Vieron qué dice acá? Pero si no te oyere, no habrás ganado a tu hermano. Nuevamente, el perdón requiere de una sola persona, una punta del ovillo, como habíamos visto. Una sola punta del ovillo. Pero la reconciliación requiere de las dos puntas. El beneficio del perdón es la posibilidad de reconciliación cuando de la otra punta hay arrepentimiento. Por consiguiente, tenemos tres elementos: perdón, reconciliación y arrepentimiento. Cuando hay, vamos a usar el ovillo, cuando hay perdón de un lado sin arrepentimiento del otro, no hay reconciliación. Cuando hay arrepentimiento de un lado, pero no hay perdón del otro, no hay reconciliación. Perdón más arrepentimiento es reconciliación. Usted haga su parte. No hay sustituto adecuado que reemplace al amor de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Tanto amamos con ese amor que buscamos la restauración entre nosotros. 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Ves? Acá no hay ningún hacha, acá no hay sangre, acá no hay ningún cuchillo, ningún martillo. Entonces, dice, no devolviendo mal por mal. Quiere decir que puede haber un mal que te hagan, pero dos males no mueven la palabra, y nosotros queremos mover la palabra, es decir, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Si te hicieron un mal, otro mal no ayuda a esa proclama. Entonces, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. Te lo está hablando a vos, me lo está hablando a mí, a cada uno de nosotros, perdonados y perdonantes, ofensores y ofendidos. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Romanos 12. Romanos 12, en el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Ves lo que dice? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, pero si eso no es posible, bueno, si seguís leyendo te lo va a decir. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por eso es unilateral
lo deseable es que sea bilateral, que haya perdón y arrepentimiento. O, si lo miramos del otro lado, quizás arrepentimiento y perdón. Tiene que haber de los dos lados, pero si no hay, vos hacé tu parte. En cuanto dependa de vos, está en paz con todos los hombres. Gálatas 6. Es decir, para usar nuestro ejemplo, si te chocaron, no choques. Procurá evitar el choque con todos los hombres, no solamente con los hermanos en Cristo, claro está, pero mayormente con los hermanos en Cristo. Gálatas 6. Versículo 9. No te canses. Y lo digo así porque no nos cansemos. Esta es una epístola dirigida a nosotros. Entonces me habla a mí. Dice que no me canse, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si desmayamos no vamos a cegar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, como habíamos visto, a los de la familia de la fe. La instrucción es a todos, hermanos y no hermanos en Cristo. Eso es todos. No hacemos acepción de personas, amamos con el amor de Dios a todos de manera indiscriminada y perdonamos de la misma manera, indiscriminadamente, pero tenemos una preferencia, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, damas y caballeros, no es sinónimo de únicamente, es mayormente. Hay una expresión que es más o menos conocida, al menos en nuestro país, que dice que es la caridad bien entendida empieza por casa. Bueno, si la quieren usar no está mal, pero no termina en casa. Empieza, no termina en casa. Ahora les voy a leer otra versión de la Biblia, del versículo 9 y 10, que es bastante buena, presten atención, es muy linda. Así que no desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos. El versículo 10 de esta versión dice, realmente pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Mirá qué buena, está muy buena. Si vos fueras papá o mamá en tu familia, ¿qué le enseñarías a tus hijos? La familia está primero, no es que está única, está primero, no es única. Pero uno no querría que sus hijos traten mal a nadie, pero hay una preferencia para con los tuyos, ¿verdad? Dios también. Dios también. Otra consideración importante aquí es la expresión hagamos bien. La palabra griega para hagamos bien es en el sentido de involucrarse con el bien. No es tan solo hacer bien, sino involucrarte con el bien. Si fuera, como si el bien fuera una tarea, como si el bien fuera un trabajo, como si bien es algo que vos pudieras hacer. El mayor bien en el que una persona puede acoplarse o involucrarse a favor de otro es la palabra. Hagamos la palabra a favor de las personas, hagámosla nosotros y compartámosla a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una traducción de mayormente podría ser en mayor grado, especialmente. Recuerde que tenemos el derecho de la mutua expectativa de recibir la palabra de nuestros hermanos en Cristo. Ellos tienen la expectativa de recibir la palabra de nosotros y nosotros tenemos la expectativa de recibirlo de ellos. Si no nos la damos entre nosotros la palabra, ¿quién nos la va a dar? Dice en el versículo 9 que no nos cansemos de hacer el bien, pues haciéndolo cegaremos si no desmayamos en hacer el bien. Luego en el versículo 10 repite, agregando que según tengamos la ocasión, hagamos el bien que podamos sin cansarnos. Fíjate lo que dice. No cansarte de hacer el bien, de involucrarte en el bien. Primera de Pedro capítulo 3. Le costó a Dios la cruz que padeció su unigénito Hijo, que nosotros podamos disfrutar los beneficios del perdón gratuito de Dios. Aquí vale la aclaración que gratuito fue para nosotros, no para Dios ni para el Señor Jesucristo. Esa gratuidad, eso que no nos costó nada, a nosotros no nos costó nada. A Dios
y al Señor Jesucristo le costó todo. Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Para eso lo hizo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una vez que uno reconoce cuánto ha sido perdonado por Dios, uno se encuentra constreñido, es decir, llamado por el amor de Dios, y llamado nuevamente por el amor de Dios, y comienza a perdonar a los otros. Colosenses, capítulo 3, Efesios, Filipenses, Colosenses 3. Versículo 12. Dice: vestíos pues, recuerdan que hablábamos de la camiseta del amor de Dios y la camiseta del perdón de Dios, que no nos la ponemos y la sacamos, sino que nos ponemos la camiseta del amor de Dios, nos ponemos la camiseta del perdón y nos la dejamos ahí y la transpiramos, es decir, actuamos en lo que Dios nos ha llamado a actuar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, bueno, agárrelo del cuello. Ya sabemos que no es esa la versión, sino que dice: de la manera que Cristo te perdonó, así también, de esa manera, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿No es hermoso? Amor es el vínculo perfecto. El amor dice vestíos de esa camiseta que transpiramos. Hay otra versión que en esa parte que dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay una versión de la Biblia que la tradujo así, mirá, dice: perdonen tan solícitamente y completamente como el Señor los perdonó. Está muy buena. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Para todos nosotros que no tenemos tiempo de ir anotando cuántas veces perdonamos, y muchas veces, ¿cuántas veces los otros nos tienen que perdonar a nosotros? Entonces, tendríamos que hacerlo, deberíamos hacerlo, podríamos hacerlo y tendríamos que hacerlo tan solícitamente y completamente como el Señor nos perdona a nosotros. 1 Corintios capítulo 4. La oportunidad de obedecer a Dios otorgando perdón la tiene el hermano ofendido. Los beneficios de la restauración por perdonar y arrepentirse están claramente marcados en la palabra y son un mandamiento de Dios. Uno recibe los beneficios cuando elige perdonar o cuando decide arrepentirse, dependiendo del caso. Es una decisión que usted toma y de ahí no se mueve. Pablo se condujo de esa manera con nuestros hermanos en Cristo de Corinto. El apóstol los reprendió y les habló la verdad en amor. Pablo perdonó como él fue perdonado. 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 10, dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Ves la conducta cristiana tan diferente a lo que uno haría? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ellos, que dice acá nosotros en el versículo 10, se refiere a él y a los apóstoles. Ellos habían demostrado tener una conducta cristiana en el medio de la presión. 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. La certeza que Cristo regresa a buscarnos y el perdón entre nosotros es imprescindible para seguir en pie ante estos embates. Fatigas por el trabajo, ser maldecidos y bendecir, ser perseguido y soportarlo, ser difamado y rogar.
Todo esto hacían por amor a Dios, a su palabra y a nuestros hermanos en Cristo de Corinto. Antes de renacer, no merecíamos más que la ira de Dios, y sin embargo, recibimos todo lo contrario, su benignidad, que es justamente la que nos guía, dice la palabra de Dios, al arrepentimiento. Y así fue que Dios nos hizo renacer de su Espíritu. Su perdón a nosotros debiera ser nuestro marco de referencia para nuestro ofrecimiento de perdón y reconciliación a los demás. Lucas 15, por favor. Vamos a estudiar ahora una batería de parábolas que una vez más muestran el inmenso interés de Dios en perdonar, su búsqueda ansiosa por perdonarnos, por tener comunión con nosotros. Lucas 15. Versículo 1. Yo creo que esto la conocemos todos, este es terreno conocido. Lucas 15, versículo 1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Quizás la primera cosa para destacar aquí es que Jesucristo no hacía acepción de personas. Quien quiera que se sentara a escucharlo, él enseñaba la palabra de Dios, ya sea publicano, pecador, creyente u opositor, como los religiosos que lamentablemente tanto se oponen a la verdad. Es un gran ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado en mi oveja que se había perdido. Os digo, mirá el ejemplo que les da a gente que vivían de eso. Os digo, y nosotros que no vivimos de eso, entendemos el mensaje que quería decir. Y acá en el 7, por si no lo entendés, te dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que, viejo, tremendo el Señor Jesucristo en este momento que les dice eso. Esto no puede querer decir que el pastor no estuviera gozoso por las 99 que no se fueron. Está comparando simplemente para que entendamos el gozo del corazón de nuestro Padre cuando un pecador se arrepiente. Por comparación, la alegría de haber rescatado a la perdida es mayor. Muestra clarísimamente que el pastor fue a buscar a la oveja perdida, no fue la oveja que lo fue a buscar al pastor. Ojo, esto es un dato muy interesante que nosotros vamos a ver en otra parábola más. Es un flor de detalle. La segunda parábola de esta batería de parábolas, este cóctel de parábolas que estamos estudiando, muestran el deseo de Dios a que regresemos a Él cada vez que nos perdemos. Es la parábola llamada la de las 10 dracmas. En el versículo 8 seguimos. Porque sigue comparando el Señor Jesucristo. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Segunda parábola que se refiere a lo mismo. Se pierde la dracma, claro que la dracma es un objeto, la oveja no, pero en todo caso la oveja no es un ser humano. Pero el pastor sale a buscarla y la mujer sale a buscar la dracma. Y en ambos casos celebran haber encontrado la oveja en un caso y la dracma en el otro caso. Fíjate vos, más claro imposible. Lucas 15. Estamos ahí, seguimos vamos ahora a la tercera parábola que la empezamos en el versículo 11. Dice: también dijo un hombre, este es el hombre que va a representar al Padre Celestial en este relato. Un hombre tenía 2 hijos. Estos 2 hijos nos representan a nosotros según la actitud que tengamos. Ya van a ver.
Y el menor de ellos dijo a su padre, mira, yo la verdad, papá, tengo otras oportunidades, así que dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, perdón, en el 12, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¡Qué bárbaro! Recuerden, la parábola exagera para que nosotros entendamos una cosa. Cuando uno usa los bienes que tenemos por herencia del Padre Celestial, fuera de su luz y su amor de Dios que fue derramado sobre nosotros, siempre es un desperdicio y a la larga termina malgastándolos. Siempre. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿vieron que les dije? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí le entró a picar el bagre, es decir, entró a tener hambre el tipo. Cada vez que un hijo de Dios se aleja de Dios y de su palabra, lleva consigo el stock, todo el inventario, la cantidad total de las bendiciones, como que son los bienes de la herencia, y las desperdicia y mal usa hasta que se le agotan. Pasa el tiempo y de a poco, sin darse cuenta, va dejando de hablar en lenguas, va dejando de elevarle situaciones a Dios, orando por sus cosas y por las cosas de sus hermanos en Cristo. Ya no lee la Biblia, ni se reúne con hermanos en Cristo. Deja de operar las manifestaciones del Espíritu, deja de andar como Él anduvo, deja de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Este hijo representa aquí a muchos hijos. Fue un acto estúpido de su voluntad el haberse alejado, y fue un acto de buen tino el haberse dado cuenta, haber pisado el freno y pegar la vuelta. Esta parábola muestra el perdón del Padre, representado aquí por el Padre en minúscula. Pero podemos aprender que cada vez que nos vamos y alejamos, las baterías se nos van a agotar en algún momento. Y cada vez que regresemos, habrá celebración, como con la oveja que encontró el pastor, o como la dracma que encontró la mujer, o como vamos a ver aquí el gozo del Padre que regresó su Hijo. Este hombre que tantas veces nos representa, al regresar encuentra un Padre amoroso y agradecido que regresaste. Tengamos muy en cuenta esto cuando estamos con alguien que se alejó, para no condenarlo nosotros como si nunca hubiésemos hecho estupideces, y para recordarle que a su regreso a la luz hay un banquete esperando, y que nosotros estaremos en ese banquete elevando nuestra copa del brindis. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Cuando uno está en la luz de Dios y su palabra, es como que tiene banquete continuo y come las cosas más ricas, sustanciosas y deseables que usted puede comer, imaginable en su país. Cuando se aleja, de a poco va dejando de comer esas cosas tan buenas para su salud y crecimiento, y lo reemplaza por caramelos, dulces simplemente que ocupan su estómago, pero no lo benefician en nada. Ningún valor nutritivo. Así es espiritualmente como físicamente, y este error, físicamente o espiritualmente hablando, lleva a debilidad y termina en enfermedad. Pues bien, gracias a Dios este hombre hizo un cambio mental. La expresión que aquí usa es que volviendo en sí. ¿Recuerdan que dice volviendo en sí? Hay varias maneras en que uno puede volver en sí de su error. Una es que un hermano nos reprenda hablándonos la verdad en amor, no con el lomo de la Biblia. Otra es haberse dado cuenta por nosotros mismos del error. Otra es la simple lectura de la palabra de Dios. Esta es la más efectiva de todas. Otra es una enseñanza de la palabra de Dios que te lleva a la sobriedad
de la palabra de Dios y te hace regresar a la vía correcta del amor de Dios. En esta, la parábola dice que el hombre simplemente volvió en sí. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo, en error, que había actuado locamente por su propia voluntad, reconoce que fue egoísta y reconoce la violación primero a Dios y luego a su padre. Pide misericordia, pero no espera ser restaurado a su previa posición de hijo. Él pidió que el padre lo ponga a trabajar como jornalero. 20. Y levantándose viene a su padre. Esta es la parte que emociona, que conmociona pensar lo que nosotros estamos por leer, que muestra claramente el corazón de Dios. 20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Damas y caballeros, fue el padre que corrió, fue el padre que se echó sobre su cuello y le besó. Eso hizo el padre. ¿A qué padre te crees que está reemplazando esta parábola? A nuestro Padre Celestial. Él tranquilamente estaba en todo su derecho si quería recibirlo al hijo que se había ido. Pero no se quedó en la casa esperándolo. Dice que lo vio de lejos. Fue, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Damas y caballeros, ese es el Dios que nosotros proclamamos. Ese es el Dios que nosotros amamos, porque ese es el Dios que nos perdona a nosotros. ¿Qué te parece que nos quiere decir esta parábola? Ese es el corazón de Dios. Por eso nosotros nos movemos en la supercarretera de la familia de Dios, en la supercarretera también del amor de Dios, y nos extendemos entre nosotros este corazón de amor y de perdón entre nosotros que sabemos que tiene nuestro Padre por nosotros. Mira este documental de la National Geographic, que lo filmó a Dios corriendo a echarse sobre el cuello del pecador arrepentido que pegó la vuelta. ¡Qué bárbaro! Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, es el que sale corriendo para arrojarse en nuestro cuello y besarnos, para decirnos: mirá, qué bien que te pegaste la vuelta. Esta es la imagen que Dios le reveló a su Hijo Jesús para que enseñara y para que quedara registrado para nuestro profundo bien la actitud de Dios para con el pecador. ¡Qué diferente imagen a la provista por la religión en cuanto a Dios y el pecado! Pero aquí no termina todo, mirá el 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Ven, primero reconoce el pecado contra Dios y luego contra su padre y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo y pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse como la mujer que encontró las dracmas, a regocijarse y celebrar como el pastor que encontró la oveja. ¡Qué bárbaro! Este era un hijo loco, había obrado locamente, era un hijo desperdiciador, lo que tenía era un padre solícito en perdonar este hijo. Esa es la gran característica de este hijo. Aquí la parábola exalta a Dios, justamente, cómo no, representado por el Padre en este registro que es perdonador. Cuando un hijo suyo se arrepiente y pega la vuelta, evidentemente en la mente del Padre lo único que queda por hacer es celebrar. Aquí en este banquete Él hace que su perdón sea memorable para todos los presentes. Celebra que su hijo regresa. Qué tremenda verdad de la palabra de Dios. Por otro lado, lo que hace este hijo es arrepentirse en el estricto sentido de la palabra. Dijo: me levantaré e iré, se levantó y fue. No es decirlo, es hacerlo. Pegó una vuelta de 180 grados. Este era un hijo impródigo, en realidad. Actuó en los términos de la palabra para corregir su error. Frenó su locura y pegó la vuelta.
Eso es arrepentirse, pegar la vuelta, no tan solo decirlo. Pero aquí tampoco termina la historia y podemos seguir aprendiendo esta parábola. Todavía no nos movimos del mismo registro, ¿eh? Esta parte del registro que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que podríamos llamar la otra cara de la moneda. Ahora vamos a ver la misma historia, pero con los anteojos o las gafas del hijo que no se fue, del que se quedó. Del que en esta instancia no había pecado. Vamos a ver cuál fue su reacción al perdón del padre. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, claro, en aquel entonces no le podía haber usado por mensajito de texto, WhatsApp, el padre diciendo, che, mirá, llegó el que fuera, tu hermano, así que vení con nosotros. Cuando sea que él terminó de hacer las cosas, llegó, y cuando llegó justo estaban celebrando. Llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué pasa con esto? ¿Qué onda, che? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó. Claro, ¿cómo no se va a enojar de que hubo perdón? ¿Te das cuenta, no? ¿Cuál de los dos había sido más loco? Es para pensarlo. Bueno, acá tenemos la respuesta. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mirá qué padre que no solo le otorga perdón al hijo menor, sino que sale al otro a rogarle que entre, a celebrar con él de que un pecador se arrepintió. 29. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca diste un cabrito para gozarme con mis amigos. Es decir, no me tiraste ni para una birra, como dicen los chicos acá. No me diste ni siquiera algo para hacer un asadito y celebrar con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, esta era la forma que él veía la película, este otro hermano. Él nunca había pecado, según su propia opinión. Entonces veía mal que habiendo pecado su hermano, como él nunca había pecado, su padre lo recibiera con bombos y platillos, porque él nunca había pecado. Las palabras amorosas del padre para explicar su corazón para con sus hijos son sencillamente conmovedoras. 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la visión de la cosa, con los ojos, con los anteojos o las gafas de Dios. Nosotros, teniendo tanta y tan buena ilustración en esta hermosa parábola, elijamos nunca irnos y malgastar la herencia para no herir el corazón del Padre amoroso que merece nuestro más profundo amor y devoción. Si nos vamos, en cambio, regresemos lo antes posible a los brazos de Dios para recibir un beso de su amor colgado de nuestro cuello. Y si vemos que un hermano regresa, saquemos nosotros nuestra propia ropa, descorchemos el champán y aprestémonos a celebrar todos juntos con nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga.